es importante porque todas las enfermedades nosotros debemos verlas como un problema de salud pública, ¿no? Aquí nosotros en esta imagen tenemos un accidente en moto, es algo muy frecuente, prácticamente todos los días existe alguien que se accidentó en moto y murió. De hecho, yo tengo inclusive hasta ex alumnos que han sufrido un accidente y han muerto lamentablemente. Hablo de médicos, ¿no? Por un accidente de moto, que es algo muy común. Luego tenemos los accidentes de tránsito. Luego tenemos la atención prehospitalaria, ¿no es cierto? Que es la atención antes de llegar al hospital, que es muy importante hacerla. Acá tenemos el hospital japonés, que es uno de los hospitales de tercer nivel de nuestra ciudad, y donde nosotros, algunos pacientes que llegan a nuestro hospital los podemos atender. Aunque muchos pacientes ahora llegan a clínicas, ¿no es cierto? Y muchas veces son tratados allá y luego llevados a nosotros. Pasa. ¿Dónde se transportan estos pacientes? En ambulancias, ¿no? Unidades médicas, donde se puede hacer inclusive algunas atenciones en ese momento. Aquí está el paciente. Acá algunos videos que muestran la imprudencia. Aquí nosotros vamos a ver una agresión por arma blanca, ¿no? Ahorita vamos a ver. Ahí está, ¿no? Este tipo de acá es el que va a agredir a esta señora que es su esposa aparentemente, que está con su hija. El tipo está ingiriendo bebidas alcohólicas. Un, un denominador común justamente para estas agresiones, ¿no? Ahí viene, fíjense cómo la agrede en el tórax, ¿no? Unos 2 o 3 cuchillazos. Y ella prácticamente cae completamente desmayada con un shock hipovolémico, probablemente por una lesión de aorta, ¿no? Algo que le causa una hemorragia masiva para que ella caiga muerta prácticamente en cuestión de segundos. Acá tenemos otro accidente. Aquí tenemos otro accidente donde una persona, un motociclista, pierde la cabeza por que justamente una había un fierro, ¿no? Y obviamente muere instantáneamente, ¿no? Y acá un joven haciendo cosas que no se deben, ¿no? La imprudencia es algo también muy común para tener estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces esta persona queda parapléjico de una lesión. Acá tenemos una agresión por arma de fuego. Ahí nosotros podemos ver una agresión por arma de fuego, ¿no es cierto? Estas agresiones por arma de fuego, así como por arma blanca, van a producir un daño en la persona, como los accidentes de tránsito. Y antes de hablar de la epidemiología del trauma, tenemos que hablar un poquito de la cinemática, ¿no? ¿Qué es la cinemática? La cinemática es la mecánica del movimiento, ¿no? Tanto de los proyectiles, arma blanca, un accidente de tránsito.
como los huesos, los músculos, ¿no es cierto? Y va a depender de esto para que estas partes del cuerpo puedan resistir o no una lesión. Entonces, esa es la cinemática, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en esta fotografía de acá, la energía del impacto, el peor impacto que nosotros vamos a tener, donde hay más cantidad de personas que mueren, son los impactos frontales, ¿no? Los impactos frontales son los que probablemente tienen un 60-70% de mortalidad, ¿no? A diferencia de las colisiones que son laterales, ¿no? E inclusive las colisiones que vienen por atrás, o sea, me golpean el auto por detrás, por la parte posterior, tienen menos lesiones. La peor lesión es la frontal, porque la velocidad de ambos vehículos, ¿no? Al impactar se van a, se van a lesionar, y los ocupantes, ¿ya? Y esto es importante, va a depender mucho de la velocidad con que esté yendo estos vehículos. Entonces, mayor mortalidad, colisiones frontales, seguida de las colisiones laterales, ¿no? Con menor mortalidad, y las colisiones en la parte posterior, ¿no? Que estas tienen otro tipo de lesiones, principalmente lesiones de latigazo en la columna cervical, ¿no? También es importante tener en cuenta, cuando hablamos de la velocidad de la energía cinética, las características de la velocidad cuando hablamos de armas de juego, ¿no? Las armas de fuego vienen a ser armas de corto, de largo alcance, ¿no? Y también tiene que ver el tipo de calibre. Cuando hablamos de largo alcance, ¿no? Son estas de acá, son generalmente armamento militar, que es mucho más destructivo, con lesiones mucho más severas, ¿no? De hecho, muchos de estos pacientes no llegan al hospital, o si llegan al hospital son con lesiones bastante severas, amputaciones de extremidad o con una herida bastante grande en el tórax, en el abdomen, ¿no? Que no van a llegar. En cambio, sí, las heridas por arma de fuego son pacientes que nosotros vemos en la emergencia, ¿no? Es importante también saber cómo va el movimiento del proyectil de arma de fuego, ¿no? A la velocidad que va el proyectil de arma de fuego, ¿no? Es importante tener en cuenta que este proyectil va a tener esto, ¿no? Una dirección, ¿no? O también tenemos que el proyectil tiene una desviación, se puede ir haciendo esto y va a ser lo que se conoce como una cavitación. O el proyectil se va a deformar al chocar contra una estructura ósea, ¿no? Y dentro del cuerpo, el proyectil puede entrar por el tórax y puede rebotar en un hueso e irse hacia el otro lado, y obviamente en esto lesionar los órganos más importantes que se encuentran en la mitad generalmente del cuerpo. En la parte superior del tórax tenemos el mediastino, en la parte superior tenemos la aorta, la cava, ¿no? Órganos que son vitales, ¿no? ¿Por qué decimos órganos vitales? La lesión de estos órganos provocaría una hemorragia masiva, ¿no? Donde el paciente rápidamente perdería el volumen sanguíneo, ¿no? Y obviamente, de acuerdo a la lesión, vamos a tener nosotros, ¿no? La probabilidad de muerte del paciente. Tenemos que reconocer que tenemos estructuras, ¿no? Vitales, ¿no? Aparte de las vasculares, tenemos también los pulmones, los bronquios, que son lesiones que van a producir una lesión en vía aérea, ¿no? Y esto va a ser una mortalidad bastante rápida. Tenemos el peor de todos los proyectiles, que es el proyectil que se fragmenta, ¿no? Hay una fragmentación, como ustedes pueden ver, del proyectil, y este proyectil, al impactar, fragmenta. Entonces produce una cavidad, una lesión mayor en las personas, ¿no? Y estos proyectiles que tienen esta particularidad son normalmente aquellos que van a dejar esquirlas dentro del cuerpo del paciente, ¿no? Y mayor cantidad de lesiones letales. También es importante tener en cuenta la onda expansiva cuando hablamos de otro tipo de accidente, que son las explosiones que pueden existir, ¿no? De bombas, ¿no? O de ambientes que explotan. Va a haber una onda expansiva, donde los principales órganos que van a estar lesionados en estas ondas expansivas son los órganos que tienen aire: intestino, estómago, colon, ¿no? Pulmones, ¿no?
Entonces los pacientes van a tener probablemente lesiones de estas estructuras por la onda expansiva. Pero también existen lo que se conoce como los mecanismos biomecánicos sobre las estructuras del cuerpo. Y esto tiene que ver mucho, también una ley física, con la deformación, la tensión, la elasticidad, ¿no? Y para esto tenemos que entender que esto pueden haber lesiones de varios tipos, ¿no? Tenemos una fractura, tenemos un cizallamiento, que es como una cizalla que corta por la mitad, ¿no? Donde van a haber fuerzas opuestas, una para arriba y una para abajo. Tenemos también una tensión compresiva, ¿no? Que puede deprimir una estructura, ¿no? Y por último tenemos la sobrepresión, la fuerza de compresión que puede hacer que haya un punto de ruptura, ¿no? Por la compresión excesiva a los lados, ¿no? Si hablaríamos que esto fuera el intestino o fuera un órgano como el hígado, el riñón, el vaso, ¿no es cierto? Cualquier estructura dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces, normalmente lo que va a absorber el hueso van a ser lo que va a absorber la mayor cantidad de impacto va a ser generalmente los tejidos más duros como el hueso. Tenemos mecanismos de los traumatismos que pueden ser cerrados, ¿no? Y los patrones de lesiones, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque esta es la forma que nosotros tenemos de poder saber una probabilidad de las lesiones que pueden tener los pacientes frente a los impactos, ¿no? Aquí claramente dice el libro, ¿no? Que los choques frontales son los que tienen la mayor cantidad de muertos, hasta un 60%. El impacto lateral, un 20-35%. Los vuelcos, entre un 8-15%. Y los que tienen más baja mortalidad son las colisiones que van en la parte posterior, ¿no? Con menor cantidad de mortalidad, porque el impacto se absorbe más en el vehículo, pero también la persona que no tiene ciertas protecciones como el cinturón de seguridad y el respaldar de la cabeza que tiene que estar bastante elevado, ¿no? Entonces es importante entender el concepto de la tensión del módulo de elasticidad, ¿no? Las estructuras del cuerpo tienen estos momentos que son importantes. Por ejemplo, en el tórax podemos tener las fracturas óseas de la parrilla costal, pero protege las estructuras internas que son importantes para evitar las lesiones de estas estructuras. Sin embargo, también el hueso puede romperse. De romper el hueso también puede haber lesiones en pulmón, como las famosas contusiones pulmonares o las contusiones cardíacas, que pueden dar problemas al paciente, pese a que nosotros no veamos una lesión de ruptura, ¿ya? O también puede haber una lesión de ruptura de aorta, por ejemplo, ¿no? Por eso que es importante tener en cuenta la cinemática, ¿no? La velocidad del impacto. Si la persona era peatón, si era conductor, si era pasajero, si iba con cinturón de seguridad, si fue caída de las alturas, ¿no? Si era un peatón o si era conductor o si era pasajero o estaba en el asiento posterior. Importante conocer también la velocidad con que la que impactó los vehículos. Sabemos que a mayor velocidad las lesiones son mayores. Y obviamente las estructuras que se van a lesionar dentro del cuerpo de la persona pueden ser los bronquios, una fractura del árbol traqueobronquial que puede ser letal porque va a producir que la persona no pueda haga un neumotórax, porque al romperse el bronquio todo el aire entra y sale, ¿no? Y son lesiones letales que prácticamente van a hacer un neumotórax hipertensivo rápidamente. Y en el prehospitalario probablemente ese paciente tenga que ponerse un tubo de tórax porque probablemente no va a llegar al hospital si no se hace este procedimiento debido a un neumotórax hipertensivo que va a avanzar en 5 o 10 minutos y lo va a matar. Por otro lado, tenemos nosotros otras lesiones de esfuerzo. Fíjense que todas las estructuras, aquí tenemos el vaso, tenemos el hígado, tenemos el colon, tenemos los intestinos, ¿no? Y tenemos pedículos vasculares. ¿Qué son los pedículos vasculares? Los pedículos vasculares son aquellos que llevan la irrigación tanto arterial como el drenaje venoso. Pero estos pedículos venosos arteriales, ¿no? Cuando la persona está viajando a cierta cantidad de velocidad del cuerpo y de pronto hay el impacto, va a haber el efecto de la desaceleración. ¿Qué es la desaceleración? Los órganos de pronto es como si usted agarrara un hígado y usted lo jale, ¿no?
Al haber esta desaceleración, va a haber lesión en las estructuras vasculares y vamos a tener lesiones en las estructuras vasculares como el pedículo porta-hepático, que se encuentra acá, ¿no? El pedículo del vaso, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? Los pedículos de la mesentérica superior, de la mesentérica inferior, el meso, porque el meso también está agarrado por vasos y arterias. Entonces, esta desaceleración también va a producir lesiones en estos órganos. Pero también puede haber lesiones por cizallamiento, por compresión directa, ¿no? Como lo que mostramos hace un momento, en el intestino, en el colon, en el ilio. Estas lesiones por cizallamiento se pueden presentar en órganos y nosotros inclusive al ver cuáles son los lugares que van a cizallarse, son los puntos fijos que tiene el intestino delgado. Por ejemplo, ¿cuáles son los puntos fijos, doctor Verástegui? Los puntos fijos son el ligamento de Treitz, ¿no? Ese es el punto fijo. Tenemos acá el duodeno, tenemos la primera, segunda, tercera y la cuarta porción y está el ligamento de Treitz. Entonces este es un punto fijo, donde como se va a estirar a alta velocidad, entonces este punto puede cizallarse, puede haber una lesión en el ángulo de Treitz. ¿Cuál es el otro punto fijo? El otro punto fijo es el ilium terminal, porque ya está inserto al colon y el colon está inserto al retroperitoneo. Entonces, otro punto fijo de cizallamiento que puede existir en la cavidad. Luego tenemos otros puntos de cizallamiento en los bronquios, ¿no? Principalmente en los bronquios superiores, ¿no? Que va a haber este cizallamiento por la compresión expansiva. No nos olvidemos de los huesos también, que son aquellos que van a absorber gran cantidad de los impactos que va a tener un paciente con un accidente de tránsito, sea un accidente cerrado, sea peatón, sea una caída, ¿no? Va a depender esto para la lesión que el paciente va a tener. Normalmente podemos tener fracturas de fémur, también lesiones en las articulaciones, ¿no? Y esto va a depender del impacto absorbido por el hueso. Y obviamente el hueso va a tener un punto de quiebre. El punto de quiebre es el punto de estrés de la estructura ósea que tiene el paciente. Esta estructura ósea se va a ver en este lugar va a ser el punto de fractura. Pero también tiene que ver la rotación, el peso, la sobrecarga, ¿no? La velocidad del impacto, todas estas cosas. Cuando hablamos de la onda expansiva, hablamos que tiene varias lesiones que van a aparecer. Tenemos la primaria, la secundaria, la terciaria, la cuaternaria y por último la quinaria, ¿no? ¿Y qué pasa en la primaria? No son las lesiones por sobreexplosión, ¿no? De la onda expansiva. Normalmente esta onda de choque, ¿no? Va a causar lesiones en lugares donde hay aire. Por ejemplo, la membrana timpánica. Explosión del pulmón, causando un neumotora. Explosión del tracto gastrointestinal, estómago, duodeno, ¿no? Puede romperse y puede causar una perforación y también una hemorragia. También puede haber una lesión ocular. También puede haber una conmoción cerebral. Y secundaria, las laceraciones. Lesiones penetrantes por fragmentos que van a ser expulsados del medio ambiente, ¿no? Después de la explosión. Y estas son las lesiones secundarias. Y pueden ser lesiones penetrantes, fragmentos de fierro que entren dentro del paciente y que lesionen tejidos blandos, incluyendo amputaciones traumáticas, ¿no? Es lo que yo comentaba ayer de las explosiones de ambiente donde están soltando con oxígeno, por ejemplo, ¿no? Acá los accidentes que yo he visto o que yo he escuchado durante mi vida han sido de amputaciones traumáticas, ¿no? De pronto se explota ese ambiente y salen las extremidades, ¿no? Y al explotar, al tener la amputación traumática hay una pérdida de hemorragia masiva, ¿no? Rápidamente el paciente va a perder toda su volemia. Y obviamente también van a haber fragmentos secundarios que pueden llevar a estos daños. La terciaria, ¿qué significa? ¿No? Aceleración y desaceleración. No nos olvidemos de este concepto, o sea, el cuerpo al ser impactado, ¿no? Va a expulsar la persona, ¿no? A veces inclusive metros a distancia por la explosión. Entonces, está viajando a cierta velocidad y de pronto frena, ¿no? A eso los órganos por dentro se van a desacelerar y eso es lo que causa las lesiones. Luego tenemos nosotros
que van a producir lesiones comunes como traumatismo cerrado, amputación traumática y lesiones por aplastamiento, ¿no? Tenemos las lesiones por onda expansiva cuaternaria, que son lesiones definidas por productos explosivos, ¿no? Y estos productos explosivos van a causar quemaduras o lesiones por inhalación. Las quemaduras son las que pueden ser superficiales y las lesiones por inhalación son las quemaduras, si quieren ustedes, internas por el ambiente caliente, donde puede haber quemadura de las vías aéreas. ¿Cómo reconozco estas quemaduras de la vía aérea? Normalmente el paciente tiene dificultad respiratoria, va a tener un PCO2 por encima de lo normal, estamos hablando de más de 35. Vamos a tener un paciente que probablemente va a tener lo que se conoce como el esputo carbonáceo, que es la saliva de la lengua, le pedimos que abra la boca y está negra, ¿no? También puede tener quemadura en las vibrisas nasales, ¿no? Y tenemos por último la quinaria, que es a consecuencia clínica posteriores a la detonación, por ejemplo, de contaminantes ambientales que son importantes, que muchas veces puede suceder esto, ¿no? Tenemos la radiación y tenemos la septicemia, ¿no? Esto debido a que pueden haber estructuras o órganos que pueden causar esta lesión, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta en esta forma la clasificación de las lesiones por onda expansiva cuando hablamos de explosión, ¿no? El médico tiene que tener conceptos claros de cómo fue la cinemática del trauma para poder pensar y tener hipótesis diagnósticas de qué lesiones puede tener el paciente. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante saber esto porque el médico va a tener un tratamiento más adecuado para el paciente, teniendo en cuenta las lesiones que pueden haber, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver un incidente que pasó acá en nuestra ciudad, ¿no? Donde hubo una balacera, ¿no? Y donde hubieron varios pacientes lesionados, ¿no? Entre ellos personas que estaban dentro y estaban afuera, inclusive hubo gente que murió y hubo gente que no murió también. Inclusive hay una historia que cuenta uno que es ciego y uno que es sordo. Ellos piden limosna justamente al frente donde hubo la balacera y estas personas, los dos sobrevivieron, ¿no? El sordo podía ver, ¿no? Y se escondieron detrás de un árbol, una palmera. Ahí justamente ese es el impacto de bala donde este es el agresor, ¿no? Y en vez de darle al agresor, pues le dan a la víctima, ¿no es cierto? Eso en ninguna parte del mundo, ¿no? Solamente aquí en Bolivia se ve que al rehén le disparan, digamos, ¿no? Y obviamente hasta el día de hoy sigue en juicio. Entonces esta señorita lamentablemente tuvo una lesión, que está viva ahí. Como médico, por ejemplo, a mí me gustaría ir a rescatarla, pero sé que la seguridad en el área no es la adecuada, ¿no es cierto? Y obviamente cuando los rescataron hubieron varios errores acá, ¿no? Los policías la rescatan después de que ya se controló supuestamente todo esto, porque al final entraron a matarlo a los, a los pistoleros adentro, ¿no? Ahí está, fíjense. Sí, le siguen disparando, ¿no? Y prácticamente los matan, ¿no? Entonces, a esta chica lamentablemente fallece porque los policías, en vez de llevarla rápido a la clínica, tardaron en llevarla. Los médicos atendieron a otro paciente que no tenía cirugía y, bueno, lamentablemente perdieron el tiempo y en trauma no puedes perder tiempo, ¿no? Esta es una estadística, fíjense, que dice 1.420 personas cada año mueren. No estamos hablando de muertes, no estamos hablando ¿no? de leucocitos, como decía alguien por ahí, o de plaquetas, es de muerte. O sea, entonces, si ustedes entienden el trauma, ¿no? Que se produce cada año es mayor. Todos los días hay noticias de gente que se accidentó, vehículos, accidentes de agresiones físicas, ¿no? Hace 2 días creo que mataron a un librecambista. Este librecambista llegó vivo a un hospital de segundo nivel, pero ya en malas condiciones, obviamente, y ahí falleció, ¿no? Entonces, entender esto es importante. Cuando hablamos del modelo epidemiológico, tenemos que entender esto, ¿no? Muchas veces para entender las cosas tenemos que tener en cuenta el vector, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el huésped.
el medio ambiente y la energía, ¿no? Esto, por ejemplo, puede ser la energía que venga de un vehículo o de un arma de fuego o de un arma blanca, ¿no? O puede ser también de una caída, ¿no? Que puede tener. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto es una enfermedad de salud pública, porque hay muchas personas que se accidentan. Y así como yo entiendo las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, ustedes me digan, tenemos también nosotros que entender que esta enfermedad es un problema de salud pública. Obviamente sabemos cuáles son los detonantes. En el libro prácticamente dice lo mismo que dice acá, ¿no? ¿Por qué ocurren estos accidentes de tránsito? La mayoría de las causas es la conducta humana. La ingesta de alcohol es un mínimo común que se ve en toda la mayoría de estos accidentes. El exceso de velocidad, por ejemplo, ¿no? Ir a velocidades por encima de los... ¿Cuánto es la velocidad que tendría que andar un vehículo en la ciudad? 40 kilómetros por hora, ¿no? Y andan a 80, andan a 90, andan a 100, ¿no? 110, ¿no es cierto? Tiene que ver también acá la expertise de los conductores. La experiencia o la inexperiencia sí es importante. Y ahora se ha agregado otro factor importante que es el cansancio, ¿no? El cansancio también al momento de conducir puede llevar a accidentes de tránsito y también la inobservancia. Tenemos inobservancia cuando vamos distraídos viendo un celular y manejando. Obviamente esta es la receta perfecta para un accidente o para la muerte, la distracción. Hoy en día muchas personas, incluso uno los ve, ustedes pueden verlo, un tipo en una moto está mandando mensajes mientras conduce la moto, ¿no? Entonces eso no es adecuado, ¿no? Peor en un vehículo, ¿no? Y por eso ocurren accidentes cada vez más, como se dicen, más graves, ¿no? La velocidad, y esto no es solamente aquí en Santa Cruz, en todo el mundo, ¿ya? La distracción y la ingesta de bebidas alcohólicas es la que va a llevar a estos desastres. Cuando nosotros entendemos esto y tenemos que entender este cuadro que acá está, es un cuadro muy importante. Este cuadro yo lo saqué del libro de las clínicas quirúrgicas de Norteamérica. Fíjense que es del 2004. El 2004 yo ya era cirujano, ¿no? Y había cosas que yo no entendía. O sea, no entendía porque, bueno, ya sabía operar, sabía salvar las vidas de los pacientes, pero entendía que tenemos que solamente salvar la vida, ¿no? Y sin embargo, cuando uno ve de afuera lo que es en realidad el espectro del traumatismo, entiende toda la enfermedad. Para empezar, empezamos con lo que es la vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Es entender esto de la epidemiología que estamos viendo hoy ahora, saber la mortalidad, saber la cinemática del trauma, saber por qué los pacientes mueren, saber qué puedo hacer yo en una asistencia prehospitalaria o en una asistencia hospitalaria, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La vigilancia es parte de la comunidad, de la policía, de los bomberos, de todas las personas que trabajan en esto, pero también de la comunidad, de las personas que vivimos en una sociedad, en una comunidad, en una ciudad, en un país. Y la vigilancia significa saber la cantidad de accidentes de tránsito que hay, saber cuáles son los lugares donde hay mayor agresión por arma blanca. Por ejemplo, si me voy a Los Pozos, ¿no es cierto? De noche, probablemente me asalten, probablemente tenga un traumatismo, ¿no? Entonces, ciertas zonas de la ciudad son zonas rojas, porque en estas zonas venden droga, hay gente que te va a agredir, ¿no es cierto? Si me voy al estadio Tahuichi Aguilera, por ejemplo, un partido de Blooming Oriente y me pongo la camisa, qué sé yo, de Blooming, me voy a la hinchada Oriente, pues evidentemente me van a agredir. Y lo mismo si me voy una camisa Oriente a la barra de Blooming, ¿no? Entonces, fíjense que es importante tener en cuenta esto de la vigilancia, que viene a ser conocimiento de la mortalidad, de la morbilidad, como en este caso estamos hablando del traumatismo. Cuando hablamos de traumatismo no es fractura de huesos solamente, sino que viene a ser todos los órganos pueden traumatizarse, el hígado, el cerebro, el riñón, el intestino, el abdomen, ¿no? El tórax, el cuello, ¿no? Entonces las lesiones en los tejidos. ¿Cuáles son los tejidos? Tenemos tejido muscular, tejido óseo, tejido vascular, tejido nervioso, ¿no?
Entonces, articulaciones, tejido vascular, las lesiones, el traumatismo significa lesiones en tejido. Bueno, después de la vigilancia, de conocer el problema, las muertes que existen, debemos saber cómo podemos hacer la prevención. Siempre en medicina podemos prevenir. Y en esa parte también nosotros como médicos es importante que entendamos que estamos también inmiscuidos en la prevención. ¿Cómo puede hacer? La prevención se puede hacer de varias formas. Primero, el medio ambiente, ¿no? Las autoridades pueden hacer que haya señalización en las carreteras, ¿no es cierto? Y obviamente que haya carreteras que no tengan baches o calles que no tengan baches, ¿no es cierto? Que haya semáforos para que pasen. Y obviamente todas las medidas de tránsito para un urbanismo adecuado. Por otro lado tenemos el vector, que viene a ser el vehículo, por ejemplo, una moto. Sabemos que las motos, la cantidad de accidentados en moto es mayor, no porque manejen mal, sino porque probablemente no cumplen las normas adecuadas de una conducción adecuada. Andan sin casco de seguridad o con cascos, no van a proteger realmente de un traumatismo. Cuando una persona en moto choca, normalmente la cabeza es la que va a salir directamente, la cabeza es el parachoque. Cuando él choca, la cabeza va a ir directamente. Y obviamente aquí hablamos de un traumatismo craneoencefálico que puede ser severo, llevarlo a un paciente a coma, producir una lesión de columna cervical y dejarlo cuadripléjico al paciente si es que vive, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos en nuestra ciudad mucha gente que muere en accidentes de moto. También los accidentes en bicicleta, ¿no? Que son menores, pero también existen personas que van a morir en estos accidentes. O los accidentes en vehículos. Tener vehículos que estén bien, que sirvan los frenos, que tengan buena luz, ¿no es cierto? Inclusive hoy en día tenemos los vehículos que vienen con sensores de movimiento. Entonces, prácticamente el vehículo frena solo, ¿no? Al ver una persona que está pasando. O sea, el vehículo tiene un sensor y frena automáticamente, ¿no? Entonces, ¿el vehículo es importante? Sí. Si yo tengo un vehículo que no tiene freno, pues me voy a ir a chocar, ¿no? Es como la persona que no tiene freno también se estrella, pues, ¿no? Luego viene el comportamiento humano, que aquí también es importante. Ya dijimos que la mayoría de los pacientes en el mundo, ¿no? Que tienen accidentes de tránsito es porque consumen bebidas alcohólicas o tienen problemas de sueño y no están bien descansados. Son personas que están cansadas y se duermen al volante, o la distracción con los celulares, ¿no es cierto? Esas son las tres cosas más importantes frente al comportamiento humano. Entonces, si nosotros podemos tratar esto, y obviamente lo más grave del comportamiento humano, probablemente estamos frente a poder prevenir adecuadamente esto. Bueno, ya aquí nosotros los médicos, y esta es la parte importante, que nosotros sí tenemos que aprender a manejar un paciente en la fase prehospitalaria, ¿no? Que somos los que vamos a llegar al accidente de tránsito en una ambulancia, nosotros los médicos con paramédicos, a hacer la asistencia. Y aquí es importante hacer la asistencia pre-hospital, antes del hospital, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que evidenciar las lesiones que van a atentar contra la vida de los pacientes. Y por eso tenemos nosotros un memotécnico que es el famoso ABC, D, E, ¿cierto? Donde vamos a buscar lesiones de la vía aérea, lesiones de la respiración, de los pulmones, lesiones de la circulación, identificando pacientes con shock, pacientes con déficit neurológico, evidenciando pacientes con lesiones neurológicas, ¿no? Y obviamente esta asistencia tiene que ser óptima. La asistencia prehospitalaria es tan importante para salvar la vida de una persona, ¿no? Que si se hace adecuadamente, la sobrevida de la persona va a ser adecuada. La asistencia hospitalaria son los cuidados definitivos de los pacientes, donde hacemos una asistencia aguda, ¿no es cierto? Pero no nos olvidemos de esto que yo prácticamente a veces me olvidaba, ¿no? La rehabilitación. Un paciente muchas veces con una lesión traumática, por ejemplo, ahí está el ejemplo del niño boxeador, que este niño boxeador lamentablemente está ahorita en coma, ¿no es cierto? Entonces acá ha pasado ya casi creo que un mes, ¿no? De la lesión que él presentó. Pero si hubiera habido una buena asistencia prehospitalaria, inclusive unos buenos cuidados, unos buenos, eh, una buena atención al momento de que él desmayó, si alguien lo haya ventilado, inclusive boca a boca, ¿no?
hasta que llegue el sistema de ambulancia y lo intuben rápidamente. Pues yo no sé cómo fue, si lo intubaron, no lo intubaron o lo transportaron. Muchas de las ambulancias lo único que hacen es el transporte y eso no es adecuado. En el prehospitalario, el médico que llega a la asistencia de un paciente debe reconocer la vía aérea. Debe reconocer si el paciente necesita una intubación orotraqueal o si necesita mascarillarlo, meterle volumen, porque de acá va a depender mucho la lesión secundaria por la hipoxia que el paciente va a tener. Cuando las atenciones son oportunas, probablemente la rehabilitación en los pacientes va a ser buena. En este caso, evidentemente, tenemos ya un paciente que está con una lesión prácticamente vegetal, ¿no? Que no tiene movimiento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la importancia de una atención oportuna, ¿no? Cuando hablamos de los traumas, pues evidentemente hablamos ya dijimos, ¿no? Traumas cerrados, penetrantes, ¿no? Y vamos a clasificarlo en una escala de gravedad, ¿no? La escala de gravedad va a depender de la lesión de tejidos que el paciente tiene y la lesión de sistema. ¿Cuáles son los sistemas del cuerpo que son importantes? Pues tenemos el sistema circulatorio. ¿Y qué es un sistema? ¿No? Un sistema es algo que tiene un feedback, una retroalimentación. Hablemos del sistema circulatorio. Un corazón que tiene que late y constantemente está mandando sangre a todos los tejidos del cuerpo, ¿no? Sangre oxigenada y también recoge el CO2, ¿no? Este sistema circulatorio sale del corazón, del ventrículo izquierdo, lo que conocemos como poscarga o conocemos también como el gasto cardíaco, que más o menos estamos hablando de una persona de 70 kilos, es 5 litros, ¿no? En un minuto. O sea, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale en el ventrículo en un tiempo determinado, un minuto. Si yo tengo una lesión en el ventrículo izquierdo por un arma de fuego, un arma de blanca, así como vimos la señora que la agredió el marido, probablemente una lesión en un vaso grande como la aorta, prácticamente me voy a exsanguinar en un minuto. ¿Qué significa esto? Que no va a haber sangre para oxigenar mis tejidos. Y probablemente por eso esa señora cae desmayada cuando recibe los impactos del cuchillo en la región central del tórax, ¿no? Por la parte, ella cae prácticamente choqueada, muerta, ¿no? La otra persona que recibió los impactos de bala cae, inmediatamente le dan el disparo, cae al suelo, ¿no? Porque ya hay una lesión, probablemente también de una lesión vascular, ¿no? Y esta lesión vascular rápidamente hipotensa a la persona y obviamente el cerebro no puede, no tiene oxígeno para reaccionar, ¿no? Y esta persona prácticamente con una presión baja no va a poder reaccionar. Entonces, entendamos cuál es la lesión que se van a presentar en los tejidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos la famosa matriz de Haddon, ¿no? Que son los factores de riesgo donde se puede intervenir para evitar estas lesiones que hemos hablado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuándo intervenir, ¿no? Ya dijimos que la persona también es un factor importante y también hablamos del vehículo y del medio ambiente. ¿Cómo podemos intervenir en la persona? Hablemos del pre-evento, del evento y del post-evento, ¿no? El pre-evento es antes de que ocurra el accidente. Entonces, obviamente, una persona que ingiere bebidas alcohólicas no puede manejar un vehículo o drogas. No puede, ¿no? Una persona que esté fatigada, que no haya dormido adecuadamente, ¿no? O que esté histérica, no puede manejar un vehículo, ¿no? Entonces, esto es en el pre-evento. En el evento, obviamente, ya estoy yo conduciendo el vehículo, no estoy bajo esta infecta, pero tengo que usar el cinturón de seguridad. ¿Por qué es importante usar el cinturón de seguridad? Porque una persona que viaja a cierta cantidad de velocidad, a cierta velocidad, al impactar frontalmente, va a salir expedido del vehículo si tiene un vuelco. Pero si tiene el cinturón de seguridad, va a quedar pegado al vehículo y no va a aparecer una lesión por expulsión del vehículo, ¿no? Que puede ser severa. El uso de cascos, pero cascos que protejan la cabeza, cascos que puedan recibir un impacto, ¿no? Y eso obviamente no son todos los cascos. Un accidente en moto puede salvarse la persona de una lesión, de un trauma al tener un casco adecuado. Y obviamente hablamos de enfermedades previas que tengan los pacientes. Por ejemplo, una persona que no ve tiene que usar pues lentes, ¿no? O si tiene
un problema de la vista como cataratas, bueno, tiene que hacerse operar primero la vista. Entonces, las enfermedades previas pueden llevar a esto. Una persona que tiene convulsiones no puede, pues, conducir un vehículo, porque si le viene la convulsión, obviamente va a tener problemas, ¿no? O una persona que tiene un déficit motor o que tiene Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Esta persona puede causar lesiones porque se puede olvidar de manejar en un momento que está en el vehículo. Entonces, obviamente aquí habla de las enfermedades previas que pueden tener las personas. Cuando hablamos del post-evento en las personas, obviamente también acá hablamos de enfermedades, o sea, ya hubo el accidente de tránsito, ¿no? Y estas personas se van a aumentar su mortalidad por las comorbilidades que la persona tenga. Hablamos si es diabético, hablamos si tiene otra enfermedad, si es obeso, por ejemplo. ¿Cuál es el obeso? Aquella persona tiene un índice de masa por encima de lo normal. Hablamos que la obesidad es un factor de riesgo para la mortalidad de los pacientes. Si la persona es anciana, hablamos de una persona mayor de 65 años, donde ya tiene ciertos problemas por la fisiología. Si es un paciente que toma anticoagulantes, si es un paciente que toma antihipertensivo, si es un paciente que ya tuvo una lesión cardíaca o una lesión renal, ¿no? Entonces, también si es un niño, por ejemplo, ¿no? Son personas que van a tener problemas y obviamente esto tiene que ver con las enfermedades previas y con la edad. Cuando hablamos del vehículo, hablamos de la velocidad. Vehículos que van de 80 kilómetros para arriba, la lesión, mientras más fuerte vaya el vehículo, las lesiones van a ser peores, porque va a haber inestabilidad, porque va a haber, tiene que haber un buen sistema de frenos, ¿no? Unas ruedas adecuadas, ¿no? Eso es importantísimo. Las ruedas tiene toda una ciencia, ¿no? La rueda tiene que aguantar cierta calentura, ¿no? Tiene que aguantar cierta presión y nunca se deben usar ruedas recauchutadas, tienen que ser ruedas fabricadas, porque estas ruedas pueden explotar en cualquier momento y pueden llevar a causar un accidente de tránsito. Cuando hablamos del evento en el vehículo, la velocidad es muy importante porque a mayor velocidad, mayor lesión, ¿no? Mayor efecto de masa. También es importante la geometría del vehículo, ¿no? Si es un vehículo, una moto, una bici, o es un vehículo, un auto, ¿no? Que tiene rigidez. Y también hablemos, por ejemplo, los sistemas de seguridad. Cada vez los vehículos vienen con más airbag. ¿Qué es el airbag? Son las bolsas de aire que al impacto se van a abrir, ¿no? Y estas bolsas de aire nos van a proteger de lesiones importantes que la persona puede tener. Entonces, eso es muy importante. Luego tenemos el post-evento en el vehículo. Obviamente acá el peligro de incendio, ¿no? Ahora sabemos, por ejemplo, los autos, estos autos de Elon Musk, ¿no? De pronto estos autos tienen peligro de incendio porque la batería de litio hace ignición, que significa esto, que se arden, ¿no? Y muchas veces el sistema de queda cerrado. Y ya ha pasado hay muchos casos que han hablado en Estados Unidos de que, o en otras partes del mundo, que de pronto se cierran las ventanillas y uno no puede escapar del vehículo y el vehículo se incendia en un momento, ¿no? Entonces, tiene que haber la facilidad de poder salir del vehículo ante la presencia de un incendio, ¿no? O de una explosión, ¿no? La capacidad de extracción. ¿Qué significa esto? Salir rápido del vehículo para evitar lesiones que sean más peligrosas para el paciente. Cuando hablamos del medio ambiente, en el medio ambiente tenemos dos cosas importantes, lo físico y lo socioeconómico. Si hablamos del preevento, lo físico, tener vías, carreteras que sean adecuadas, con superficies adecuadas, sin baches, ¿no? Con señalización. Y también inclusive tienen que ver las condiciones climáticas, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, aquí no tenemos nieve, ni tenemos que se congela el piso, como tienen en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva York, hay lugares donde llegan las nevadas y se congela el piso y los autos se rebalan, ¿no? O usted no tiene visibilidad. Las condiciones climáticas, nosotros no podemos hacer nada contra ellas. Las condiciones climáticas pueden aparecer y uno tiene que estar, bueno, a veces inclusive tengo que frenar mi vehículo, pararme a un lado y esperar a que pase esta condición climática, ¿no? O venga alguien y me socorra, ¿no? Entonces estas condiciones climáticas pueden aparecer en cualquier momento, uno tiene que tener cuidado, evidentemente escapa muchas veces a poder prevenirlas, ¿no? Cuando hablamos del evento, hablamos objetos en la vía.
Por ejemplo, los famosos rompemuelles, ¿no? Un rompemuelle que no tenga señalización, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso hace unos años, uno que está en el kilómetro 12, no tenía señalización, de noche va un motociclista, no lo ve el rompemuelle, se va, se, se accidenta, ¿no? Y muere, ¿no? Muere, porque cae de la moto, se golpea la cabeza, rompió el cuello y murió, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las señalizaciones cuando hablamos del evento, ¿no? Los objetos que vayan a ver en la vía y los postes donde yo me voy a chocar, ¿no? Cuando hablamos del post-evento, hablamos de la asistencia sanitaria. Acá es la importancia de tener sistemas de ambulancia, ¿no? Que exista cada cierto paso. Por ejemplo, en Brasil, yo cuando viajé vi esto que era bastante, tienen un sistema bastante bueno, ¿no? De ambulancias, ¿no? Estábamos yendo por la carretera y yo veía por la carretera que cada ciertos kilómetros había la ambulancia que estaba en la carretera, ¿no? Porque como es una carretera de alto tráfico, ¿no? Y los vehículos van a alta velocidad, pues hay accidentados, ¿no? Y obviamente las ambulancias rápidamente iban a socorrer a los accidentados y lo llevaran al hospital, ¿ya? Estas ambulancias estaban listas y preparadas. La asistencia hospital sanitaria tiene que estar organizada, ¿no? Por los sistemas de salud de la región y de la comunidad. Acá he visto que hay hartas ambulancias, pero según lo que he escuchado, ¿no? Últimamente de algunos colegas, es que, bueno, agarran y lo traen al paciente, ¿no? Y el paciente está muerto, digamos, y nadie lo reanimó, no supieron en qué hora se murió, cuando llegó estaba vivo, pero en el transcurso se murió porque no lo evalúan. El médico constantemente tiene que evaluar al paciente y si el paciente hace paro, tengo que iniciar reanimación cardiopulmonar. Y eso tiene que ser importante. Las ambulancias no son transporte solamente, también tiene que ser asistencia médica, entonces es importante esto, ¿ya? Cuando hablamos de los factores socioeconómicos, ¿no? Hablamos de la parte social y la parte económica, aquí viene la legislación. ¿Qué es la legislación? Aquí en nuestra ciudad, por ejemplo, tenemos personas que han fallecido, ¿no? Por un accidente, por ejemplo, los micreros, ¿no? Han atropellado a un estudiante, a otra estudiante, ¿no? O sea, ya es común ya que estos tipos maten a la gente porque andan a exceso de velocidad, ¿no? Y la legislación, que son las leyes, pues no dice, por ejemplo, lo van a meter preso, a veces lo meten preso y salen, porque creo que la pena máxima es 3 años y al final ni entra preso el tipo, ¿no? Y ya después pasa el tiempo y vuelve a matar a otra persona. Entonces tiene que haber leyes que prohíban que las personas anden en exceso de velocidad, ¿no? Leyes que prohíban que las personas anden sin cinturón de seguridad, que las personas anden sin permiso de conducción. Y estas leyes deben ser bastante duras, ¿no? Para evitar estos accidentes. Cuando hablamos del evento también, ¿no? Las leyes también se van a ver marcadas acá, principalmente a observar la velocidad, ¿no? Y en el post-evento, muchas veces acá tiene que ver lo que son los sistemas de ambulancia, los seguros médicos que existan para la atención de los pacientes, también la rehabilitación, que es muy importante cuando no se puede ya, digamos, salvar a la persona, sino que va a quedar secuelada, ¿no? Y obviamente una calidad asistencial, ¿no? Cuando hablamos de la calidad asistencial, aquí hablamos de la atención de los hospitales, ¿no? De cómo los médicos nos organizamos para gestionar adecuadamente la atención de los pacientes para que estos pacientes tengamos buenos resultados, ¿no es cierto? Tengamos resultados adecuados, salvemos las vidas, tengamos menos mortalidad, ¿no? Eso es muy importante cuando hablamos del medio ambiente socioeconómico en los accidentes en el post-evento. Esto es lo más grave, ¿no? La ingesta de bebida alcohólica, que lamentablemente cada vez las personas beben y luego conducen. Pues uno si bebe, pues no conduce. No. Ahora, si no beben mejor, pues nada bueno trae la bebida. Hablamos de la fase del pre-evento, del evento, del post-evento, ¿no? Y más o menos lo que hemos hablado sobre el huésped, la gente, el medio ambiente, ¿no? Obviamente, aquí están lo mismo que hemos dicho, ¿no? Hace un momento, pero también lo dice el PHTC, que lo modifica un poco, ¿no? Bueno,
Tenemos nosotros que la descripción de las muertes traumáticas, de acuerdo al tiempo de ocurrencia del trauma y la causa más frecuente de muerte, dependiendo del tiempo tanto en el trauma militar como en el trauma civil, ¿no? Los tiempos de admisión al hospital pueden variar dependiendo de las condiciones locales y el interés de un servicio de atención hospitalario adecuado, establecido en tiempo supuesto llamado lugar donde ha ocurrido el trauma, disponibilidad de transporte. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, el trauma militar, 1 hora, 94% de muertes, hemorragia 40%. De 1 a 4 horas, 2 muertes, hemorragia 86%. Causa de muerte más frecuente, hemorragia. Horas o semanas, causa de muerte, sepsis, falla orgánica o falla múltiple. Acá hablamos de la famosa de la hora dorada, ¿no? De qué mueren los pacientes, o también se conoce como la muerte trimodal en trauma, ¿no? La primera muerte, la muerte rápida e inmediata, puede ser por hemorragias masivas, una lesión de aorta, una lesión de corazón, una lesión de la vía aérea, ¿no? Entonces, las muertes de la hora dorada, ¿no? del golden hour, que es importante aquí tener en cuenta que podemos nosotros rescatar a los pacientes. Si tiene una hemorragia, podemos controlar esa hemorragia metiéndolo a quirófano rápidamente, ¿no? Y las pacientes que van a morir, la muerte tardía, que es una muerte que va a aparecer en semana, va a ser porque va a haber fallas de órganos debido a una infección que el paciente tenga, a lesiones inapercibidas que no me di cuenta, una peritonitis, por ejemplo, una perfusión intestinal que no me di cuenta cuando llegó el paciente. Y estos pacientes pueden morir en semanas, ¿no? Cuando hablamos del trauma y de la parte civil, tenemos también que entender en la parte civil los accidentes y traumas cráneoencefálicos, ¿no? Y las hemorragias, ¿no? Son las más principales en la muerte temprana, ¿no? En la muerte inmediata tenemos la hemorragia y el TEC, y en las muertes tardías tenemos sepsis y falla multiorgánica, ¿no? Es importante tener en cuenta esta forma de muerte trimodal, ¿no? Acá tenemos nosotros la matriz de Haddo, ¿no? Que habla del ambiente social, del ambiente físico, el agente, el hospedero, el prevento, el evento, el posevento. Cuando hablamos del prevento, antes del accidente, ¿no? O de la agresión. El evento va a ser la agresión. Y el posevento, donde ya aquí interviene el sistema sanitario, ¿no? Las ambulancias, el rescate, ¿no? La RCP básica que uno tiene que hacer a un paciente, ¿no? Es importante tener en cuenta para entender cómo podemos nosotros hacer prevención de un accidentado, cómo podemos hacer una atención adecuada cuando hablamos del evento y cómo podemos entender cuando ya es el post-evento las comorbilidades que puede tener un paciente debido a las lesiones que tuvo en este tipo de accidente. Cuando hablamos de las muertes, ya dijimos, las muertes se dividen en 3: muertes inmediatas, que son aquellas que no vamos a poder hacer nada, ¿no? Inclusive me acuerdo en el hospital, por ejemplo, una persona agarró y tenía problemas psiquiátricos y se lanzó del tercer piso, me acuerdo, ¿no? Nosotros lo buscábamos al paciente y lo pillamos ya abajo, fuimos rápido a rescatarlo, pues tenía una lesión mortal de la cabeza, estaba muerto ya, ¿no? Entonces, las muertes inmediatas no podemos hacer nada, pero sí las muertes mediatas, ¿no? O muertes tempranas que se llaman, donde el paciente tiene una hemorragia que está yendo despacio, que tiene 1 hora, donde yo puedo en esa hora salvar, ¿no? O los 10 minutos de platino, que se llaman, ¿no? Donde si el médico asiste adecuadamente al paciente de forma rápida, ¿no? Podemos salvar a este paciente. Por ejemplo, una amputación traumática, yo coloco un torniquete, ¿no? Como medida para que el paciente no sangre, o hago un vendaje compresivo para evitar esta hemorragia. Las muertes tardías son aquellas muertes que probablemente van a ocurrir una semana después o 2 semanas después, pero por lesiones que ya quedaron en el paciente, ¿no? Por ejemplo, después de un choque hipovolémico hemorrágico, una lesión renal, y esa lesión renal lo lleva a diálisis y muere por la diálisis, ¿no? O el paciente por las múltiples cirugías o traumas penetrantes tiene una infección que no se puede tratar y el paciente muere por sepsis, ¿no? Sabemos que las muertes inmediatas van a ser por un traumatismo severo, una lesión de aorta, una lesión en la médula espinal, una lesión en el corazón. Entonces, estas son las lesiones, ¿no? Así como la paciente esa que vimos en el primer video donde le meten el cuchillo dentro del tórax, ¿no? Muere, ¿no? En Montero hubo un caso el año pasado también de un
señor que también le agreden el tórax, él camina, ¿no?, por el mercado yendo a buscar el taxi, se ve las cámaras hasta que él cae, ¿no? Cae y pues muerto, ¿no? No llega la ambulancia y ya está muerto, ¿no? Las muertes de la hora dorada son aquellas, un hematoma epidural, por ejemplo, que va creciendo en el tiempo, un hemoneumotórax, un trauma abdominal, una fractura de pelvis, son las lesiones, ¿no? Y la muerte tardía, ya dijimos, la sepsis. Bueno, tenemos nosotros escalas de mortalidad de acuerdo a los grupos etarios. Aquí tenemos los grupos etarios, ¿no? Y las lesiones se van a ver en los pacientes. Por ejemplo, tenemos las lesiones involuntarias que van a tomar uno de los primeros lugares. En los niños pequeños, las muertes por lesiones congénitas, ¿no? Las muertes involuntarias, todas estas que ustedes ven acá son muertes por accidentes de tránsito, por caídas, ¿no es cierto?, por agresiones, ¿no? Estos grupos de 1 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, 15 a 24, 25 a 39, 35 a 40 años. Después las pacientes, después de este periodo de tiempo, la mayor de las muertes son por cardiopatía, neoplasma, ¿no?, tumores, ¿no es cierto? La segunda causa de muerte, ¿no?, en este grupo de los 10 a los 34 años son los suicidios, fíjense ustedes, gran cantidad, ¿no? La tercera causa de muerte, ¿no?, también vienen a estar las lesiones involuntarias, que son los accidentes, ¿no?, los homicidios, ¿no?, en este grupo de 15 a 34 años, ¿no? Y tenemos también las lesiones, los accidentes de tránsito como tercer causa de muerte. Entonces, todo lo que vemos en azul son las lesiones por traumatismos, sea por arma de fuego, arma blanca, caídas, ¿no es cierto?, que van a pasar en las personas, ¿ya? Entonces, esta es una causa de muerte en Estados Unidos del 2019, pero podemos buscar el 2024, 2025, 2026, obviamente, y acá si de repente vamos a tener las muertes que han aparecido por el COVID también, que ocupan un gran cinturón bastante grande, ¿no? ¿Por qué es importante entender las causas de las muertes? Porque esto nos hace entender, ¿no?, que el trauma no es algo aislado, es algo común, es algo frecuente y es algo que como médico yo debo entender esta enfermedad. Debo entender que es una enfermedad de salud pública, debo entender que esta enfermedad la puedo prevenir y si no la puedo prevenir la puedo tratar, ¿no? Y puedo tratar también la fase aguda y la rehabilitación del paciente. De hecho, muchas de las enfermedades con rehabilitación puede quedar la región de por vida en el paciente, ¿no es cierto? Un paciente que quede hemipléjico, cuadripléjico, ¿no? Es muy común esto, ¿no? Y obviamente, como tengo que entender esto, ¿no? También que tengo la clasificación de los diagnósticos, el CIE-10, y ahora tenemos el CIE-11, ¿no? Que eso es el Código Internacional de las Enfermedades, ¿no? Para saber cada enfermedad en qué tipo de código está, ¿no? Esto también es importante para los diagnósticos. ¿Qué contramedidas puedo hacer para controlar las lesiones relacionadas con armas de fuego? ¿No? Bueno, se sabe que existen países donde existen más lesionados por armas de fuego, como Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, donde cualquiera se pudiera comprar un arma de fuego, ¿no?, con una licencia, y donde hay mucho problema de salud mental, ¿no es cierto? Hay personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Y obviamente han habido muchas lesiones. Entonces, si te puede armar y está loco, pues evidentemente va a producir una lesión, ¿no? Entonces, la forma de prevenir es identificar estas personas para poder hacerles un tratamiento, ¿no? Este es un accidente de una persona que hubo en Alemania, ¿no? Estaban en unos cristianos, estaban orando en un grupo de oración, leyendo la Biblia, y uno de las personas de esta reunión saca un arma y empieza a disparar. Entre los que dispara una embarazada, ¿no? Y uno no va a esperar que suceda esto en una reunión de lectura de Biblia, ¿no? Esta persona la identificaron y obviamente el grupo SWAT, ahí está el grupo SWAT que son los que van, los militares que van rápidamente al lugar. Cuando llegaron, habían como unas 8 personas de las 20. Ese es el agresor. 7 muertos. 7 muertos, ¿no?
Era una persona que aparentemente iba siempre a la iglesia, pero de pronto hizo esto, ¿no? 7 muertos. Ahí están los cadáveres. Y bueno, eso también nos dice que nosotros debemos estar siempre alertas, ¿no? Estar alertas es importante porque tenemos que tener una respuesta frente a la agresión. Entonces ya hablamos de las lesiones que van a atentar contra la vida de las personas, ¿no? En este caso nos interesan ¿no? Otro problema, por ejemplo, que sucede ahora, y también lo dice el libro, ¿no? Muchas personas manejan distraídas, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, y por qué no decirlo aquí en Bolivia también, ¿no? Porque eso es la globalización, ¿no? Los errores que suceden en otras partes también suceden acá, ¿no? Y obviamente muchas de estas personas tienen accidentes que pueden ser letales, ¿no? Como también la distracción va a llevar a esto, ¿no? De todas las causas de muerte, la lesión involuntaria ocupa casi un 20%, ¿no? Es bastante alto, ¿no? Esta es una estadística del 2007, pero si buscamos la estadística más nueva, pues evidentemente esto no ha cambiado mucho, ¿no? De repente es más ahora, ¿no? Entonces, fíjense que es un problema bastante severo, inclusive más que los tumores, más que las enfermedades, ¿no es cierto? El problema del trauma viene a ser algo que yo tengo que conocer, ¿ya? Porque donde ustedes vayan van a ver pacientes accidentados y es algo que tengo que reconocer, porque es algo básico, ¿no? Tasas de muerte por sobredosis aumentaron de manera significativa en las personas de raza negra y las, ¿no? Bueno, este es otro problema que ocurre ahora con el uso de las drogas, ¿no es cierto? El uso del fentanilo, que cada vez está en mayor aumento, ¿no? Tenemos muertes por lesiones y tasas de mortalidad, ¿no? Que se miden siempre por 100.000 habitantes, ¿no? Y estas tasas de mortalidad nos indican los grupos de edad de los pacientes, ¿no? Muchas veces a este grupo de edad acá van a tener mayor cantidad, los pacientes que tienen mayor cantidad de muertes en los accidentes, tenemos el grupo que va de los 15 a los 34 años de edad, ¿no? Este es el pico más alto, ¿no? Con un porcentaje casi hasta de un 80%, los de 25 años, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Y estos son porque son, bueno, ya sabemos, ¿no? Más impetuosos, que quieren manejar vehículos, quieren manejar motos, ¿no? Entonces, esto muchas veces, esta imprudencia lleva a las muertes, ¿no? Y los traumas pueden ser cerrados, abiertos, ¿no? Eso va a ser dependiendo de lesión. Las lesiones del tiempo del rescate va a ser la famosa hora dorada de 1 a 4 horas. Podemos hacer un rescate de los pacientes, sea un trauma cerrado, sea trauma abierto, ¿no? Las lesiones, tenemos muertes, tenemos altas hospitalarias, visitas iniciadas al consultorio, ¿no? Y cada vez tenemos que pensar en cómo prevenir esto, ¿no? O sea, siempre explicarle a los pacientes en una consulta que venga el paciente, usted maneja vehículo, nunca debe manejar con ingesta de bebidas alcohólicas, ¿no? Tratar de educar a las personas para hacer la prevención. Y esa prevención la podemos hacer nosotros conociendo cuáles son las causas de muerte, de los accidentes de tránsito que ocurren en nuestra comunidad, ¿no? Esto es lo mismo, donde hablamos de las lesiones involuntarias, 20%, bastante elevada. Las lesiones, los traumas craneoencefálicos que pueden dejar lesionados a los pacientes de por vida, ¿no? O tenemos también las lesiones traumáticas de cráneo, ¿no? En Estados Unidos, 2002-2006, principalmente la mayoría fueron caídas, accidentes de tráfico 17%, otras desconocidas 21%, agresiones físicas por golpe 16.5%, asaltos 10%. Los factores de confusión e interpretación de los análisis, ¿no? Esto es importante tener en cuenta qué tipo de lesión, qué tipo de trauma, traumas superiores, traumas inferiores, trauma de columna cervical, trauma de lesiones penetrantes, ¿no? Esto nos da un análisis de entender cuáles son los pacientes con mayor cantidad o qué día de la semana llega más frecuentemente, ¿no? Nosotros hicimos un estudio, bueno, acá por ejemplo las tasas de lesiones de acuerdo a la geografía de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros que en el área céntrica va a haber más muertes sin intención, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros que en el área céntrica, ¿no?
va a haber mayor cantidad de personas que van a tener suicidio, ¿no? Por otro lado, tenemos que en el área metropolitana hay más homicidios, o sea, matan más a las personas que en el área, que en el área sin intención, por ejemplo, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener ciertas características con las lesiones de acuerdo al área donde habitan las personas. Si nosotros decimos la Villa Primero de Mayo, ¿no? El Plan 3000, ¿no? O sea, los pozos, el Arenal, ¿no? Son lugares donde probablemente vayan a haber mayores lesiones. Y obviamente, vámonos a la parte importante, ¿no? ¿Cómo se mide las lesiones en una comunidad? Por la cantidad de dinero que pierden los seguros, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que se necesita para la atención de un paciente. ¿Cuánto se requiere para un paciente que queda con una secuela? ¿No? Como este niño, por ejemplo, que sigue en un hospital en estado de coma bajo la atención de cuidados especializados en una terapia intensiva, el niño boxeador, ¿no? ¿Cuánto le cuesta en dinero? Bastante. Pero si hubiera habido una lesión de prevención, como un niño no puede hacer 3 de sparring, si tuvieran el gimnasio ese tuviera las medidas adecuadas para la atención prehospitalaria, la asistencia, los primeros auxilios hasta que llegue el sistema de ambulancia y la ambulancia que llegue rápidamente intuba al paciente que está desmayado y evitemos la hipoxia cerebral. Y ese niño probablemente recuperará en una semana, ¿no? O en menos tiempo. Pero va a depender mucho de la atención prehospitalaria. Y cuando hablamos nosotros de la calidad y de la eficacia de la atención de la epidemiología del trauma, estamos hablando de pérdida de dinero que pierden los seguros. Y los seguros, obviamente, hablamos que pierde el país, ¿no? Porque al final ese seguro lo paga el país. Esa cama del Hospital San Juan de Dios, que el paciente está, pónganle 15 días, si no me equivoco, está, ¿no? ¿Cuánto es de dinero? Y mucho de eso se hubiera prevenido con una atención óptima, hospitalaria, prehospitalaria y primeros auxilios. Entonces, la importancia de lo que estamos hablando es entender todo el espectro del trauma y entender la epidemiología, que viene a ser una estadística de la enfermedad, ¿no? Pero lo que causa en la sociedad, ¿no? Cualquiera, yo, aquí doctor Verástegui, un golpe en la cabeza, un accidente de tránsito, de repente ya no voy a poder hablar como hablo acá con ustedes, mis conocimientos se van, ¿no? El cerebro es lo más importante de un médico, obviamente también sus funciones. Si me da un ACV hemorrágico, si me da ¿no? Probablemente no voy a poder expresarme, ¿no? Entonces, cuando hablamos del trauma, el trauma puede lesionar a cualquier persona, sea joven, sea adulta, y puede tener lesiones severas que quede con rehabilitación a una persona. Entonces, importante tener en cuenta de esta forma lo que es la epidemiología del trauma, ¿no? Bueno, acá están las muertes por arma de fuego. Fíjense que hay países como Estados Unidos, por donde hay las armas que se las compra cualquiera, ¿no? En relación con otros países donde las leyes son más estrictas, ¿no? Y las armas no se usan tanto, ¿no? Y los accidentes de vehículos, Nueva Zelanda mayor, de repente tienen más autopistas, ¿no? Más muertes por cada 100.000 habitantes, ¿no? En Nueva Zelanda, de repente ingiere bastante bebidas alcohólicas al manejar y obviamente hay gente más o drogas, ¿no es cierto? En relación a otros países, por ejemplo, Holanda, ¿no? Inglaterra, ¿no? Que tienen mortalidades más bajas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta qué están aplicando ellos para sus sistemas de salud, qué epidemiología del trauma ellos hacen, evidencian adecuadamente sus accidentados, sus lesiones que tienen y qué políticas ellos están haciendo en las personas para evitar esto. Como acá, por ejemplo, Países Bajos también tienen menos cantidad y Inglaterra de personas que agreden con armas de fuego, ¿no? ¿Qué estarán haciendo ellos que no hacen los americanos, ¿no? Ya sabemos que las leyes aquí, cualquiera puede tener arma con una mayor de edad y si es menor igual le dan porque puede conseguirla y obviamente con un arma de fuego puede haber mayor cantidad de muertes como podemos ver acá, ¿no? Casi 55 por cada 100.000 habitantes. Y estoy seguro que para el año 2025 tenemos más muertes acá. Normalmente esto va a ser proporcional hacia adelante, no hacia abajo. Cuando yo no hago medidas, leyes que cambien esto.
¿ya? La legislación es importante. Y obviamente por eso es importante entender este tema. Aquí tenemos un accidente de un vehículo que hubo acá en la ciudad en una gasolinera, explotó el tanque de gas, ¿no? Que es una de las cosas que pueden. ¿No? Aquí otro muerto que se reportan. Aquí un tanque que explotó, un tanque de gas en un taller acá con la vida de personas y deja 2 heridos. ¿No? De los 2 heridos, los 2 murieron. ¿No? Llegaron a una clínica, ¿no? En la clínica creo que no había sangre, lo mandaron a traer sangre, hasta que hubo la sangre murieron. ¿No? Y estas personas quedaron amputados. ¿No? Ya había perdido el brazo, ¿no? O sea, amputación traumática, ¿no? ¿Qué te va a hacer una amputación traumática? Rápidamente colocar un torniquete, pero eso lo voy a hacer yo como sistema de ambulancia. No, lo tiene que hacer el que está al lado. Por eso acá lo que es importante es enseñar los primeros auxilios a todas las personas. Porque en un taller no va a estar un médico, va a estar otra persona que tiene que saber hacer los primeros auxilios. Si le hace un torniquete a esa persona que está amputada, hasta que llegue la ambulancia, se va a poder rescatar y va a poder llegar al hospital a los cuidados definitivos. Muy bien. Ese es el tema, jóvenes. No sé si me pasé la hora, creo que me pasé. Bueno, de todas maneras, si tienen una preguntita, alguna duda, les voy a pasar las diapositivas y también les voy a pasar el PDF para que si quieren leerlo más extenso lo pueden leer, ¿ya? Y esta semana, si Dios quiere, ya empezamos las prácticas, ya el día martes, ya yo hablo con el coordinador y si nos dan el laboratorio podemos hacer la práctica.